Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo, que va a ser la base de nuestra meditación en esta mañana. Hoy y por varias semanas comenzaremos o nos embarcaremos en un estudio que es de vital importancia para la vida y la salud espiritual de la Iglesia. Cuando estudiábamos las causas principales por la falta de discernimiento en la Iglesia contemporánea, dijimos que una de estas causas era la falta de la aplicación de la disciplina eclesiástica en las iglesias y, por supuesto, estamos hablando de la disciplina de aquellos que, llamándose hermanos, viven en un pecado abierto y sin arrepentimiento. Ese es el motivo de la disciplina en la iglesia. No estamos hablando de cualquier falta, de cualquier error que veamos en algún hermano que inmediatamente eso es motivo de disciplina. Estamos hablando, y quiero aclarar esto desde el comienzo, estamos hablando de un pecado abierto y sin arrepentimiento. Como vamos a ver, la disciplina de los redimidos es un tema prominente en la Escritura. Y es algo que Dios considera de suprema importancia. Nosotros como cristianos también debemos tener ese celo de la santidad de Dios que Él tiene acerca de sí mismo. Debemos buscar en la iglesia la santidad práctica, que es algo que cada creyente debe tener en mente y presente constantemente. Dios es santo y no tolera el pecado en la vida de sus hijos. Eso es claro en la Escritura. La Biblia nos declara que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No solo esto es verdad, sino que Dios, como vamos a ver en nuestro estudio durante estas semanas, ha delegado a la iglesia, a nosotros, la autoridad y la responsabilidad de llevar a cabo o disciplinar a sus miembros cuando éstos viven pecaminosamente. Para comenzar nuestro estudio y meditación vamos a dar lectura entonces al pasaje clave sobre el tema, que es Mateo 18, los versículos 15 al 20. Mateo 18, versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es un pasaje clave, como dije, y nos ayuda a entender el tema o la doctrina bíblica de la disciplina de Dios. Hoy estaremos considerando, por supuesto, temas, o mejor dicho, principios introductorios, y desarrollaremos este tema en las próximas semanas. Este pasaje nos está hablando de la disciplina de un hermano o una hermana. Está hablando de creyentes, personas que profesan ser creyentes en Dios, creyentes en Cristo, pero viven en pecado. Y es un pasaje extremadamente importante, debemos examinarlo y obedecerlo en cuanto a su instrucción. Desde su comienzo, nuestra iglesia, estamos hablando de Grace Community Church, ha creído en la pureza de la iglesia y ha practicado la disciplina de sus miembros desobedientes. Creemos firmemente que Dios nos enseña en su palabra que Él ha redimido un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Pedro nos dice que
expresando la mente de Dios o la forma de pensar de Dios en cuanto a esto de la siguiente manera. Dios dice y declara, sed santos porque ¿qué? Yo soy santos. Este es el deseo y este es el mandato de Dios para su pueblo. No podemos separar o divorciar lo que Dios dice en su palabra de la vida práctica. Hacer esto es hipocresía, porque decimos una cosa y practicamos otra. La tolerancia práctica del pecado en la iglesia la corrompe, entristece y ofende al Señor y por supuesto deshonra su palabra. Entonces es obvio que Dios se preocupa o está muy preocupado en cuanto a la santidad de su pueblo, porque Él es santo. Nosotros también entonces debemos igualmente estar preocupados por la santidad de la iglesia y la santidad personal de cada uno de nosotros. Ninguna iglesia puede predicar un mensaje si no lo vive. Estamos conscientes y conocemos iglesias que predican en contra del pecado, denuncian públicamente todo tipo de transgresión, pero nunca hacen absolutamente nada para quitar el pecado del medio de ellos. No podemos llamar a la gente a un estándar alto de conducta y no implementarlo en forma práctica. Si hacemos esto, fomentamos un estilo de vida en la congregación donde intelectualmente afirman lo que se predica y dicen amén a lo que se predica. Exclaman a veces aleluya cuando uno habla en contra del pecado y cuando lo condenamos. Y hasta se sienten remordidos y sacudidos por el mensaje bíblico. Pero el problema es que no digieren ese mensaje y no lo traducen a una conducta coherente. Salen de la iglesia y, como dice Santiago, se olvidan de lo que escucharon. Y se vuelven hipócritas en su profesión, porque no relacionan la verdad de Dios con la vida diaria, la conducta. No podemos llamar a la iglesia a un estándar de conducta cristiana y no implementar esa enseñanza entonces en la práctica. Es justamente de eso lo que nos habla el capítulo 18 de Mateo que acabamos de leer. Muchos piensan que implementar la disciplina en la iglesia es emitir juicio que no nos corresponde. Y usan como base un pasaje que ha sido mal interpretado de Mateo 7, donde el Señor dice, no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Estas personas creen que este principio enseña que cada individuo en la iglesia es libre de vivir la vida que él escoja en la privacidad de su medio ambiente, en su casa, entre los suyos, lo que sea. Y por supuesto, esta es una noción no bíblica. No viene de la Biblia, sino que viene de la sociedad en la que vivimos. Nuestra cultura que dice, vive y deja vivir. Esa es la actitud. La exhortación de Mateo no tiene nada que ver con la implementación de la disciplina bíblica en la iglesia, la cual Dios nos llama a practicar. Cada cristiano es responsable de vivir su vida para la gloria de Dios y para la edificación de los santos. Todo lo que hagáis, hacedlo, dice Pablo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos en la iglesia como cuerpo es para el beneficio y edificación de todos los santos. Y la Biblia es muy fuerte y clara en cuanto a la confrontación del pecado en el pueblo de Dios. Él nos manda a predicar y mantener su estándar de santidad en la iglesia. Por unos minutos vamos al capítulo 5 de Hechos. Capítulo 5 de Hechos, donde encontramos una ilustración preciosa de la actitud que Dios tiene para con el pecado en los suyos, o el pecado dentro de la iglesia. Leemos en el versículo 1 lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Muy contenta ella, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, acá vienen los jóvenes otra vez, creyendo que el servicio continuaba, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron, junto a su marido. Y escuche lo que dice el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y no solamente sobre la iglesia, sino sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un relato impactante. Dios quiso enseñar a través de esto la importancia de mantener la santidad en la iglesia y de jamás tolerar el pecado. Y lo hizo en una forma severa, una forma drástica, indeleble. A nadie se le olvidó la lección. Dios quería demostrar cómo el pecado debe tratarse en la iglesia, quitando de ella a los ofensores. No es cuestión de tolerarlo, es cuestión de lidiar con él, confrontarlo y quitarlo de en medio. El pecado de una pareja, Ananías y Zafira, no tuvo nada que ver con ser agarrados o tal vez no generosos con el dinero, sino que mintieron. Ese es el pecado que nos dice el versículo 4, que mintieron, pensaron algo en su corazón, posiblemente decidieron vender su propiedad y dar toda la ganancia a los apóstoles, pero cuando vieron que la ganancia era abundante, resolvieron que, bueno, al fin y al cabo, ¿quién va a saber esto? Nos retenemos una partecita, la guardamos y damos el resto a los apóstoles, y de esa manera el resto de la congregación y la gente nos mira, ¡qué generosa! Mirá lo que dieron. Esa es la actitud. Resolvieron guardarse una parte. Y tratando de hacerles creer a los demás que era todo. Esta era la suma. Y como prometido, ahora daban el dinero a los apóstoles. Ahora noten cómo Pedro confronta la situación. Pedro podría haber dicho como líder de la congregación, bueno, al fin y al cabo dieron una buena suma de dinero, se guardaron algo los hermanitos, ¿qué va a hacer? No, voy a hacer la vista gorda, sabiendo lo que había sucedido. Podría haber dicho, ¿cómo es que voy a enfrentarme con estos hermanitos? La verdad que no los quiero ofender, pero ¿cómo lo hago? No, ese no era el problema de Pedro. Fíjense que Pedro los confronta en una manera fuerte, impactante, inmediatamente. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón, Ananías? Y el resultado de esta confrontación, en este caso, fue la muerte instantánea, no solamente de Ananías, sino también su mujer, Zafira. Y nos dice acá que vino gran temor sobre toda la iglesia y aquellos que habían escuchado de esta congregación. Dios es serio en cuanto a la disciplina. Dios es serio en cuanto al pecado que se introduce en la iglesia. Algunos piensan que si comienzan a confrontar el pecado e implementar la disciplina en la congregación, se les va a vaciar la iglesia. ¿Sí? ¿No es cierto? Que ese es el razonamiento. Sin duda, muchos falsos, gente que no desea cambiar, gente periférica a la congregación se irán, no hay duda de eso. Pero lo importante es no la reacción negativa de algunos, sino lo que Dios dice al respecto. Eso es lo importante. Algunos que tal vez desean asistir a una congregación, ven algo así y dicen, qué bárbaro, estos se toman el pecado demasiado serio, ¿no? Estos viven como siglos atrás,
¡Qué gente retrógrada! Vivimos en un mundo moderno, hay que ser tolerantes. Y ese básicamente es el valor social y cultural nuestro contemporáneo de hoy en día. Toleramos todo. Si vos querés ser homosexual, no importa, yo tengo mis cosas, vos tenés las mías. Vos estás bien, yo estoy bien. Si vos querés ser adúltero, no importa. Si vos querés, etcétera. Y esa mentalidad se introduce en la iglesia. Dios toma muy en serio el pecado y no lo tolera. Y Él desea que la iglesia sea santa. Somos un pueblo redimido, celoso de buenas obras. ¿Saben algo aún más importante? Es que el estándar de la santidad de Dios no ha cambiado. La iglesia de Jerusalén, o la iglesia en Jerusalén, comprobó esta verdad cuando vieron lo que le sucedió a Ananías y a Zafira. Ahora, no todo cristiano que miente, por supuesto, va a sufrir la muerte. Ese no es el punto. El punto es que Dios es santo, no tolera el pecado, y Dios siempre va a disciplinar a sus hijos que deciden pecar y no se arrepienten de su pecado. Siempre. La pureza de la iglesia debe ser preservada. Los cristianos deben tener temor santo de Dios en la congregación y no tolerar la iniquidad que como levadura, nos dice la Biblia, se desparrama en toda la masa. Cuando toleramos el pecado, eso va a tener repercusión en toda la congregación, repercusión negativa. Ahora, el contexto de Mateo 18. Regresemos ahora a nuestro pasaje, Mateo 18. El capítulo enseña la semejanza de un creyente con un niño. Es interesante esto, notar esto en el capítulo. En los versículos 3 al 4 nos dice el Señor Jesús que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como ¿qué? Como niños. Versículos del 5 al 19 nos habla el Señor de ser protegidos como niños. En los versículos 10 al 14, el Señor nos habla de ser cuidados como niños pequeños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Y ahora en los versículos del 15 al 20, el Señor Jesús nos enseña que tenemos que ser disciplinados como niños. Eso es muy interesante notar. Los niños necesitan disciplina para aprender a vivir de acuerdo a las reglas del hogar. ¿Sí o no? A menudo necesitamos disciplina para obedecer las reglas del hogar o la familia de Dios también. Ese es el punto. A veces es necesario la implementación dolorosa de la disciplina para que aprendamos a comportarnos. Eso sucede en la familia humana y también sucede entonces en la familia de Dios. Yo aprendí a comportarme como debía comportarme con mis papás porque a veces aplicaron la varita de mimbre ahí en la parte de la espalda que cambia de nombre y eso me ayudó a aprender ciertas lecciones. Fíjense que esto no es nuevo. En toda la Biblia se nos enseña eso. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Así como un padre corrige a sus hijos disciplinándolos, nuestro Padre Celestial también nos disciplina. Todos estos pasajes nos enseñan que en contraste a lo que la gente o la sociedad piensa hoy, que una demostración genuina de amor es tolerar y no disciplinar, es todo lo contrario. La persona o los padres que no aman a sus hijos no los disciplinan. El concepto de la disciplina en el hogar se transfiere a la familia de Dios también. Y eso es la razón por la cual encontramos en Hebreos ese pasaje tan importante, Hebreos 12:5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís.
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, escuche bien, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien y después agrega para que participemos de su santidad. ¿Ven la razón por la cual somos disciplinados por Dios? No es capricho, no es arbitrario, es para participar de su santidad. Dios desea una iglesia, Dios desea hijos santos. Para que aprendamos entonces a vivir en santidad. Por medio de las consecuencias de la disciplina, entonces aprendemos a ser más conformes a la imagen de Dios o a la imagen de su Hijo. Realmente es ilusorio pensar que, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, pensar que simplemente decir y predicar en contra del pecado es suficiente e instruir acerca de ello, sin la apropiada implementación de la disciplina. O sea, no es solamente la instrucción verbal lo que importa, sino que ahora la Biblia nos enseña, debemos aprender a disciplinar, y Dios disciplina a sus hijos. Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos la tendencia a desviarnos y a desobedecer, y Dios, en su gracia maravillosa y en su fidelidad, nos disciplina, porque nos ama y nos azota, porque nos recibió como hijos. Y gracias a Dios por la disciplina. Si usted vive una vida pecaminosa sin disciplina de Dios, ¿sabe lo que eso indica? Que usted, ¿qué? No es hijo de Dios. Así que gocémonos cuando recibimos la disciplina de Dios. A veces la disciplina, Dios la lleva a cabo usando a su iglesia. Y de eso vamos a estar hablando por algunas semanas. Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de aplicar disciplina en su nombre a sus miembros desobedientes. Mateo 18 es una ilustración de esto. El Señor Jesús nos está llamando a implementar la disciplina en la iglesia, a lidiar con el pecado, a confrontar a los cristianos que están en pecado. Vamos a notar varios elementos en la implementación de la disciplina en la iglesia a través de este pasaje. Y el primero que veremos es el siguiente. El primer elemento es el lugar de la disciplina. El lugar de la disciplina. ¿Dónde se lleva a cabo la disciplina? Versículo 17 de Mateo 18 nos dice: si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. La palabra aquí es eclesía. 3 veces se menciona esta palabra en el Evangelio según San Mateo. Y básicamente tiene la idea de la asamblea, la congregación. En Mateo la palabra eclesía no tiene el sentido técnico que adquiere, por ejemplo, después de Pentecostés, a partir de Pentecostés. La iglesia, técnicamente hablando de la iglesia de Jesucristo en ese sentido. Aquí se usa para referirse a la asamblea de los redimidos, la congregación de la comunidad del pueblo de Dios. Particularmente en este pasaje se refiere a cualquier tipo de asamblea de creyentes reunidos en el nombre de Jesús. Lo leímos ahí, porque donde 2 o 3 están reunidos o congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algunos comentaristas piensan que esto tiene referencia a la sinagoga. Bueno, creo que no es la mejor interpretación, porque Jesús nunca en el Nuevo Testamento nos da reglas de conducta para las sinagogas. Cristo nunca habla de la sinagoga y esto es lo que ellos deben hacer. Otra razón es que en los versículos del 18 al 20 vemos que Cristo nos está hablando de una asamblea reunida en su nombre, y las sinagogas no estaban reunidas en nombre de Jesús. Entonces está hablando de la congregación de creyentes.
la congregación del pueblo redimido de Dios. Y noten que Jesús no nos da ningún tipo de estructura organizacional de esa asamblea. Cuando dice dilo a la iglesia, no está refiriéndose a algún comité particular de investigaciones privadas o internas dentro de la iglesia. Simplemente dice, dilo al pueblo de Dios congregado. Este es el lugar donde se lleva a cabo la disciplina. No hay autoridad más alta. No existe una corte exterior a la iglesia donde se lleve a cabo la disciplina de la iglesia. La asamblea de los redimidos es el contexto donde se juzga cualquier caso de disciplina de un hijo de Dios. La iglesia. Ustedes recuerdan la instrucción de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, nos dice el versículo 1, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Es lo que está diciendo. ¿Qué están haciendo ustedes llevando sus quejas, sus problemas a cortes seculares? La corte de hombres que no han sido regenerados. Pablo dice que el contexto del juicio y la disciplina y todo tipo de caso de juicio se trata dentro del contexto de la iglesia. Todo conflicto debe resolverse en la corte de los santos, la familia cristiana. Y después agrega, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quién? ¿A ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Miren el concepto que Dios tiene de la iglesia en cuanto a juzgar a los hijos de Dios. Dios considera a la iglesia reunida como la corte más alta que existe. Esta es la comunidad de los redimidos. Puede ser una iglesia grande o puede ser una iglesia chica. El tamaño o influencia o denominación del grupo no tiene nada que ver con la ejecución e implementación de la disciplina de Dios. El contexto entonces para la disciplina es el pueblo redimido de Dios y no hay corte más alta que esta. En segundo lugar, o el segundo elemento que queremos notar es muy importante, el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina. El versículo 15 nos dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está el propósito. La restauración del hermano caído. Ahora escuche bien. El propósito de la disciplina en la iglesia no es sacar a alguien de la iglesia. No es avergonzar a una persona. No es exaltar nuestra justicia comparada con la justicia del ofensor. A veces hay gente que se cree muy piadosa porque no le han descubierto ciertos pecados y se ve el pecado en alguna otra persona. No es hacernos como pequeños dioses donde ejecutamos ciertos juicios sobre otros. No es ejercer autoridad y poder que no son bíblicos. El propósito de la disciplina es restaurar al pecador. Es causar su regreso a la santidad. Proverbios 11:30 nos dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Esto es realmente ser sabio, ganar almas de regreso a Dios. Pablo lo dice de esta manera, hermanos, Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguien ha tropezado en su vida espiritual, aquellos que caminan con el Señor deben también restaurar al caído. ¿Cómo? Con humildad. Cada uno de nosotros es débil y lo sabemos. Podemos caer. Nuestra carne es débil y nuestro corazón es engañoso. Terrible combinación. Santiago nos enseña en su epístola en el capítulo 5, 19, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. La restauración del caído o extraviado es el propósito de cualquier confrontación disciplinaria en la iglesia. Siempre. Ahora, volviendo a Mateo 18:15, vimos la palabra ganado. Has ganado
Este es un término que se usaba en el mundo del comercio. Quiere decir ganar o acumular dinero o bienes. Quiero que veamos este punto porque tiene mucha importancia. Fíjense, un hermano que ha caído, alguien que se ha extraviado debe considerarse como alguien de tremendo valor. Es una riqueza. Alguien quien enriquecía a la iglesia o a la congregación con su ministerio, con sus dones. Y su caída representa entonces una tremenda pérdida para la congregación. Él o ella es un tesoro que se ha perdido y que buscamos entonces restaurar. Es como perder un hijo o una hija. Son irreemplazables. Dios da a cada uno de sus hijos un valor incalculable. La parábola que leemos antes de este pasaje, la parábola de la oveja perdida, nos ilustra la actitud que Dios tiene para aquellos que se van o se extravían. Fíjense 18 de Mateo, versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Cada hermano tiene un valor infinito para con Dios. Por eso cuando uno de ellos se extravía y peca, debemos hacer todo lo posible para restaurarlos. Gálatas 6.1, la palabra que Pablo usa, restaurarlo, katartizo, es una palabra muy interesante en griego. Quiere decir reparar a su condición original. Por ejemplo, se usaba para referirse a huesos quebrados que han sido reparados, han sido kartatizados, inventando una palabra. También se usaba para hablar de reparar o remendar redes de pesca. El punto es obvio, la confrontación de un pecador es para que sea reparado, recuperado, remendado en su relación con Dios. Eso es lo que hacemos como iglesia. Cuando vamos detrás de un miembro de nuestra congregación que se encuentra en algún pecado, y otra vez debo decir, no en cualquier ofensa o defecto, estamos hablando de un pecado abierto por el cual no ha habido arrepentimiento. De eso estamos hablando. Buscamos su restauración, su reparación. ¿Por qué lo hacemos? Porque deseamos ver una iglesia santa en conducta y deseamos que nuestros miembros sean restaurados a su condición original de servicio y ministerio. Son un tesoro para la iglesia, los necesitamos. Cada uno de nosotros nos necesitamos mutuamente. Somos valiosos para Dios y somos valiosos para la congregación. Debemos involucrarnos en la vida de los que se desvían y no adoptar una actitud de indiferencia y decir que el pecado es asunto personal. Asunto personal. Así piensa la gente. Eso es un concepto que no viene de la Biblia, viene de la sociedad. El pecado en la vida de tu hermano es siempre asunto de la iglesia, porque él es miembro del cuerpo y lo que él hace nos afecta a todos. Entonces la pregunta, ¿soy yo guarda de mi hermano o de mi hermana? Y la respuesta es, absolutamente somos guarda de nuestro hermano o nuestra hermana. Cuando uno de nosotros se extravía, el cuerpo lo siente. Es como si el cuerpo perdiera uno de sus miembros o estuviera enfermo uno de sus miembros. Si yo pierdo mi brazo, el resto del cuerpo lo va a sentir, ¿sí o no? Ya no puedo hacer lo que antes hacía. Si mi pierna se infecta, el resto del cuerpo lo va a sentir. No puedo ser indiferente. Bueno, al fin y al cabo tengo otra. Esa no es la respuesta. Tenemos que buscar la restauración de cada miembro enfermo en la congregación. Existe un tercer elemento que queremos ver. El lugar de la disciplina es la iglesia. El propósito de la disciplina es la restauración y ahora vamos a ver la persona que se involucra en la disciplina. La persona que se involucra
en la disciplina. ¿Quién es el individuo que debe estar involucrado en confrontar al pecador? ¿Es el pastor de la iglesia? ¿O es un comité especial inquisitivo dentro de la iglesia? ¿Es un grupo así de inquisición evangélica que se dedica a detectar de la CIA evangélica o de la FBI evangélica a ver quiénes son los que andan mal? Veamos, el versículo 15 nos dice: si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, ¿quién es la figura principal en este versículo? Tú. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Es lo que dice ahí. Eres tú. Gálatas, Pablo dice lo mismo. Si tu hermano es sorprendido en una falta, y después agrega: ven, aquellos que son espirituales, restáurenlo, y después agrega: no seas que tú seas también tentado. En otras palabras, la responsabilidad recae sobre cada creyente. Por supuesto, no lo hacemos con superioridad de espíritus, creyéndonos más, sino humildemente, pero tú eres responsable de confrontar el pecado de alguien cuando lo ves. Tú eres la clave. Y estoy usando el tú, no porque yo no me incluyo, estoy diciendo eso porque es la forma en que lo expresa el versículo. ¿Conoces tú a alguien que se ha alejado de la congregación? ¿Conoces a alguien que está espiritualmente mal? ¿Sabes dónde está? ¿Le has ido a buscar? ¿Le has hablado y confrontado con su pecado o esperas que alguien más lo haga? Siempre es más fácil pasar por alto la confrontación. Como dijimos, Pedro podría haber pasado por alto eso. O decir: estoy orando para que vea su error. Bueno, eso es fácil. Ve y muéstrale su error. No solamente ores por él, si lo sabes. Y el error, estoy hablando otra vez de un pecado abierto. Dios dice que tú eres la clave. Tal vez Dios quiere usarte a ti para restaurar a un hermano. No podemos pasar por alto esta responsabilidad. Si no nos preocupamos por los que andan mal, y lo sabemos, no estamos preocupados por lo que Dios considera entonces de supremo valor. Y estamos siendo desobedientes. Porque noten, tú ve, confróntale, repréndele. Es una sugerencia eso. Es un mandato. Es algo que debemos hacer. Sé que en esta congregación, cada uno de nosotros, estamos preocupados por la santidad de la iglesia. Pero la santidad demanda que nos comprometamos con humildad a confrontar el pecado entre nosotros. Para hacer esto necesitamos tres cosas. Y ahora sí entramos a un aspecto práctico. Primero, tenemos que estar dispuestos a confrontar. Tenemos que estar dispuestos a confrontar. En el versículo 15 notamos el verbo principal: ve y repréndele. En otras palabras, ve y dile. Y si no te escucha, ve con otros y dile otra vez. Y aún, si no te escucha, dilo a la iglesia. Cada una de estas exhortaciones son mandamientos. Y si Dios nos manda o nos pide hacer algo, Él nos va a dar las fuerzas para llevarlo a cabo. El proceso de disciplina comienza con tu disponibilidad y obediencia entonces a llevarlo a cabo. Esto es sin duda un ministerio muy, muy difícil. Nos gustan los ministerios que no implican confrontación. No nos gusta confrontar, ¿sí o no? Queremos enseñar y queremos ser amorosos y queremos que la gente nos quiera y que les caigamos bien a todos, pero a veces eso es imposible. Tenemos que confrontar a veces. Por supuesto que ellos se van a involucrar. Los líderes de la congregación tienen que involucrarse en la confrontación del pecado. Algunos piensan, bueno, pero eso es entonces responsabilidad de los líderes. Al fin y al cabo están ahí para dirigir, por supuesto, que nos vamos a involucrar. Pero si tú ves algo y el líder no lo sabe, y tú sabes que eso es pecado, tú como cristiano debes ir al otro creyente y decir: mira, a la luz de la palabra, esta es lo que está pasando en tu vida. Pero la disponibilidad de hacerlo comienza contigo. Debes estar dispuesto a hacerlo.
Primero, tenemos que estar dispuestos a confrontar. En segundo lugar, la disposición de confrontar el pecado nace de otro elemento práctico que es el celo de Dios o el celo por Dios. El celo por Dios. Ustedes recuerdan la ilustración de Juan. En 2 de Juan 2:13 nos dice, en la epístola, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces, ¿qué es lo que motivó a Cristo a confrontar esa situación pecaminosa? Nos dice en el versículo 17 que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa, ¿qué? Me consume. La santidad de Dios estaba en juego, iba de por medio. Entonces el celo nos motiva. Y en tercer lugar, otro elemento requisito para implementar una disciplina bíblica es la pureza personal. La pureza personal. Es obvio, pero necesitamos subrayar lo que es imposible confrontar a alguien con su pecado si nosotros no estamos caminando en santidad. ¿No es cierto? Se pierde todo el efecto. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña en Mateo 7 cuando nos dice, ¿por qué miras la astilla o el palito que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Aquí este señor, hablando de un escarbadiente en el ojo de otro, un palillo, y este tiene una viga en su propia vida. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo o la astillita del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, dice el Señor. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Por eso Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurad aquel que ha sido extraviado. Una persona que va a confrontar a alguien con su pecado debe ser santa, personalmente santa en su vida. O no tiene ningún impacto. Se vuelve un hipócrita. Ahora, esto es importante. Cuando la iglesia implementa la santidad y la pureza, cuando la iglesia se compromete a llevar a cabo su responsabilidad de confrontar el pecado en medio de ella, entonces se está moviendo en dirección de purificarse a sí misma. Cuando el celo del Señor nos consume, cuando vemos la importancia de la pureza y la santidad de Dios vivida en la práctica, entonces como iglesia nos estamos moviendo en la dirección de pureza o santidad personal. Cuando vemos que Dios es santo, que Él demanda santidad en su iglesia, entonces comenzamos a ver que es imposible llevar a cabo este ministerio sin santidad personal. Es imposible. El ministerio de confrontación y lidiar con el pecado interno en la iglesia es difícil, pero es indispensable para la salud del cuerpo. Es indispensable para la salud del cuerpo. Que Dios nos conceda la gracia de siempre mantenernos sensibles a esta responsabilidad que comienza, como estamos viendo con cada uno de nosotros. Seamos santos, porque Dios es santo. Vamos a orar. Padre Celestial, qué clara es tu palabra. No nos deja con duda en cuanto a la claridad de lo que tú piensas acerca del pecado. Señor, ese pecado que llevó a tu Hijo a la cruz, el pecado que era nuestro y que lo crucificó, aquel Señor que murió por nosotros, aquel que no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Señor, sabemos que tú eres santo, tu palabra lo declara, y tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros seamos santos. Reconocemos que en la flaqueza y debilidad de nuestra carne somos propensos a caer, somos propensos a pecar, y a veces lo hacemos.
Inmediatamente, Señor, recibimos tu disciplina, por lo cual te damos gracias, porque indica que somos hijos tuyos. Señor, ayúdanos a sentir como iglesia la responsabilidad que tenemos de llevar a cabo la autoridad que tú nos diste para implementar la disciplina en medio nuestro. Ayúdanos a ser como iglesia santos. Y Señor, quitar de en medio nuestro aquello que es impuro. Señor, danos la humildad, la capacidad de hacerlo con una vida personal santa. Señor, ayúdanos a reconocer constantemente que nosotros también podemos ser tentados y caer. Oh Padre, sin embargo, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, en nuestra santidad personal y en la confrontación del pecado en la vida de aquellos que no se arrepienten. Padre Celestial, ellos son preciosos para ti, son preciosos para nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre, a llevar a cabo este ministerio cada uno de nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.